Bien, yo baso mi exposición en un artículo publicado en 2023 en una revista indexada sobre la educación fisioterapéutica preoperatoria en pacientes que van a ser sometidos a una resección colorectal. La cirugía abdominal y la resección colorectal son prácticas frecuentes en pacientes que padecen cáncer colorectal, siendo los efectos del propio cáncer, en adición a los efectos del tratamiento, generalmente radio y quimio, factores que ponen en riesgo al paciente de sufrir deterioro funcional y complicaciones quirúrgicas. Las más frecuentes, infección del sitio quirúrgico, complicaciones respiratorias o dificultad en el manejo del dolor y la ansiedad. Los principales objetivos de este estudio han sido tanto evaluar la importancia de la prehabilitación fisioterapéutica como crear un marco de intervención para la impartición de esta educación, ya sea para su aplicación o para su posterior desarrollo en un futuro, por lo que nos podemos sentir invitados a tomar el relevo. Los métodos que se emplearon fueron, de un lado, la revisión de datos de artículos en inglés y, por otro lado, la reunión de un grupo de expertos en Johannesburgo, Sudáfrica. Para la búsqueda de ensayos y estudios se emplearon las palabras clave cáncer, fisioterapia y cirugía abdominal. Se incluyeron los materiales de relevancia fisioterapéutica en aquellos pacientes que fueran mayores de edad y se excluyeron las revisiones sistemáticas y las revisiones de alcance. Siguiendo estos criterios, 2 autores independientes analizaron 17 artículos cuyos resultados presentaban dificultad de medición por la pertenencia a un programa multidisciplinar mayor en el que participaban profesionales fuera del campo de la fisioterapia, lo que no evitaba que se evidenciaran mejoras, sobre todo en cuanto a las complicaciones respiratorias, que se traducen en una reducción de la estancia hospitalaria y en un sentido más práctico de los costes. Se procedió a una revisión entre la diferencia que existía entre la impartición de estos programas de forma presencial o no presencial, ya fuera a través de un folleto informativo, el folleto más la charla explicativa o la asistencia a un seminario. Se evaluó la dificultad que presentaban los pacientes para recordar los ejercicios una vez informados y el hecho de que también se hubieran informado a través de otras vías. Por otro lado, el grupo focal se centró en contestar a la pregunta qué información debe incluir estos programas educativos para minimizar las complicaciones postoperatorias que son frecuentes en esta cirugía, centrándose principalmente en el sistema respiratorio y en la herida, que por la zona podéis imaginar que es un sitio propenso a la infección que puede acarrear, si no se trata bien, grandes consecuencias en el paciente y que además tiene que volver a enfrentarse de nuevo a necesidades tan básicas como pueden ser defecar. En los criterios de inclusión para este grupo focal se eligieron intencionadamente fisioterapeutas con más de 5 años de experiencia, tanto en cuidado en cirugía abdominal como en cuidados oncológicos como en intensivo. Se invitaron a profesionales tanto de la pública como de la privada y también a algunos pacientes conocidos por los propios autores. El método que siguieron fue una técnica grupal nominativa de 7 pasos, en el que primeramente cada individuo puso las ideas por escrito de forma individual, hubo una puesta en común, una discusión de las mismas y una clasificación en función de su relevancia que se hizo mediante votación. Entre los temas a discutir he destacado como los más relevantes, que a pesar de la amplia preparación de los fisioterapeutas, a menudo son infrautilizados porque la impartición de estos programas se hacen normalmente desde el personal de enfermería. Se debate también la importancia de la ampliación en la implicación de los fisioterapeutas, por ejemplo, en los ejercicios de educación en estilo de vida, que mejoran la fatiga asociada al cáncer, y también en cuanto a su implicación en el manejo de la incontinencia. Otro tema relevante del que se debatió fue la algesia, otro campo para el que también los fisioterapeutas se forman ampliamente, y siendo las consecuencias de un incorrecto manejo de la misma factores que provocan deterioro funcional en el paciente y que se alargue su rehabilitación, su estancia esperatoria y los costes de su intervención, pues un dato a tener en cuenta que se nos incluyera en el control de la algesia en estos programas. Si bien el estudio presenta sus limitaciones en cuanto al grupo focal, sobre todo en el sesgo, ya que finalmente solo apoya el sector privado, y también en cuanto a la heterogeneidad, no solo de la población consultada o estudiada, sino también en cuanto al contenido, modo, preparación y tiempo estimado de la impartición de estos programas, que variaba en función del terapeuta que los aplicaba. Además que se requiere de validación externa para su aplicación. Por ello, el artículo concluye que la educación fisioterapéutica preoperatoria, a pesar de requerir mayor investigación y desarrollo, es efectiva en reducir complicaciones y presenta mejoras confirmadas, como que solo un 4% de los pacientes a los que se les aplicaron estos programas de prehabilitación sufrieron después las complicaciones frecuentemente relacionadas con este tipo de intervención. Sería el artículo en el que he basado mi exposición y esto sería todo. Muchas gracias.